Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio mundo con el alma en un hilo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y de un supuesto secreto que ha revolucionado a sus fans. Si aman las historias de amor intensas, los dramas y los rumores jugosos, este vídeo es para ustedes. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita, porque no se querrán perder nada de lo que se viene. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Mehmet Özdemir desplegaron en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Sus personajes Candivit y Sanemeyn conquistaron a millones de espectadores alrededor del globo con su amor apasionado, sus idas y venidas, y esa chispa que uno siente cuando dos actores realmente se conectan en la pantalla. Y claro, como suele suceder con este tipo de parejas televisivas tan convincentes, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Pero lo que hoy nos ocupa no es un simple rumor, sino la revelación de un posible secreto, algo que podría explicar muchas cosas y que, según algunas fuentes, ha estado oculto durante bastante tiempo. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias y los murmullos que rodean a estos dos talentosos actores, y parece que hay algo más profundo detrás de su conexión en Erkencikus. Más allá de las escenas de pasión y los diálogos románticos, se rumorea que la relación entre Can y Mehmet trascendió las cámaras y se convirtió en algo mucho más real y, al parecer, también más complicado de lo que imaginábamos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan cierto es todo esto? Y si es cierto, ¿cuál es el secreto? Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco. Cuando Erkencikus estaba en su apogeo, la química entre Can y Mehmet era innegable. Era palpable, era magnética. Las entrevistas que daban juntos, las apariciones públicas, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. Y entonces, como suele pasar en el mundo del espectáculo, surgieron las noticias de su separación. Un final que muchos de sus seguidores encontraron doloroso, ya que esperaban ver florecer esa relación fuera de la ficción. Pero aquí es donde entra el supuesto secreto. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, y que han sido recogidas por varios medios especializados en el mundo del entretenimiento turco y que nosotros hemos analizado, parece que la ruptura no fue tan simple ni tan definitiva como se presentó públicamente. Se habla de que hubo un amor real, un sentimiento profundo que intentaron mantener en privado por diversas razones. Y aquí es donde la intriga se intensifica. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué terminar si había algo tan fuerte? Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que la presión mediática, las expectativas de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales pudieron haber jugado un papel crucial en su decisión de mantener su relación, si es que la hubo, en un plano más discreto o incluso de darla por terminada públicamente para poder tener un espacio propio. Es un dilema clásico en el mundo de la fama, ¿hasta qué punto puedes ser tú mismo cuando el mundo entero te observa? Hemos visto cómo después de Erkencikus, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos. Can Yaman ha continuado con proyectos ambiciosos, incluyendo producciones internacionales, y Mehmet Özdemir también ha participado en series muy exitosas. Y por supuesto han surgido otros rumores sobre sus vidas sentimentales, intentando llenar el vacío que su supuesta relación dejó en el corazón de sus seguidores. Pero la sombra de Erkencikus y la conexión especial entre Can y Mehmet siempre ha estado presente. El secreto al que nos referimos, según lo que hemos podido indagar, no es solo una supuesta relación pasada, sino la forma en que esa relación, y su posterior fin, habrían sido gestionados. Se habla de un acuerdo tácito para no exponer públicamente los detalles más íntimos de su vínculo, quizás para protegerse mutuamente o para evitar un escándalo mayor que pudiera afectar sus carreras. Es una estrategia que, si bien comprensible desde una perspectiva profesional, deja a los fans con muchas preguntas y anhelos de saber la verdad. Imaginen por un momento la intensidad de estar en el centro de la atención mundial, protagonizando una historia de amor que cautiva a millones, y al mismo tiempo intentar navegar una relación personal en ese torbellino. No debe ser nada fácil. Y es posible que ese haya sido el principal obstáculo. La dificultad de separar la ficción de la realidad cuando la ficción se vuelve tan real, y la realidad se ve tan expuesta. Además, hay que considerar las diferentes etapas de sus vidas y carreras en ese momento.
Quizás las prioridades eran distintas, o quizás simplemente las circunstancias no eran las adecuadas para que un romance floreciera de manera pública y sostenible. La industria del entretenimiento puede ser implacable, y las decisiones que se toman en aras de una carrera exitosa a veces implican sacrificios personales. Lo interesante de este supuesto secreto es que abre una puerta a la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los famosos con sus seguidores? ¿Es justo esperar que compartan cada detalle de sus vidas privadas? Por un lado, entendemos que su fama les exige una cierta apertura, pero por otro, todos merecen un espacio de privacidad. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, la intensidad con la que vivieron sus personajes, y la forma en que esa química se transmitió a la audiencia, hizo que la expectativa de una relación real fuera aún mayor. Cuando esa expectativa no se cumplió de la manera que muchos esperaban, surgieron las teorías, los análisis y, por supuesto, los rumores sobre lo que realmente pudo haber pasado. El secreto podría ser simplemente que se amaron intensamente pero que, por razones complejas y personales, no pudieron o no quisieron hacerlo público y duradero. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, hubo algo más. Algo que, si se revelara, podría cambiar nuestra percepción de su historia. Hemos visto que ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su relación pasada. No han dado grandes declaraciones ni han entrado en detalles escabrosos. Y eso, en sí mismo, dice mucho. Sugiere que, independientemente de lo que haya ocurrido, hay un respeto mutuo y un deseo de no herir ni de exponer al otro. Pero como ávidos seguidores del drama y de las historias que nos hacen soñar, no podemos evitar especular. ¿Fue un amor prohibido? ¿Fue un amor que se eclipsó por las circunstancias? ¿O fue simplemente una conexión efímera pero intensa que dejaron atrás? Las pistas que hemos recopilado apuntan a que sí, hubo un sentimiento genuino entre Can y Demet. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, no era fácil de fingir. Y es posible que ese sentimiento se haya convertido en un secreto compartido, un recuerdo preciado que prefirieron guardar para sí mismos, lejos de los flashes y los titulares. El drama en Erkenciskus fue ficticio, pero la chispa que encendieron, esa conexión, muchos creen que fue muy real. Y el secreto reside en lo que sucedió después de que las cámaras se apagaron. ¿Intentaron mantener viva esa llama en privado? ¿Fue esa la razón de su separación pública, para proteger lo que tenían de la voracidad del mundo mediático? Es fascinante pensar en cómo las estrellas de cine y televisión, a pesar de sus vidas aparentemente glamurosas, enfrentan desafíos muy humanos, muy similares a los nuestros, pero amplificados por su fama. La búsqueda del amor, la lucha por la privacidad, la presión de cumplir expectativas, todo ello forma parte de su realidad. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, la historia de Erkenciskus se ha convertido en un lienzo sobre el cual los fans han proyectado sus esperanzas y sus sueños. El supuesto secreto solo añade una capa más de misterio y fascinación a esa historia. Así que, ¿cuál es el secreto? Podríamos decir que el secreto es la verdad oculta detrás de esa química que nos enamoró. Una verdad que, quizás, solo ellos conocen en su totalidad. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Can Yaman y de Method Demir en Erkenciskus seguirá resonando en nuestros corazones, y que este supuesto secreto solo aviva aún más nuestra curiosidad. En resumen, hemos explorado la intensa conexión entre Can Yaman y de Method Demir durante la grabación de Erkenciskus, los rumores de una relación en la vida real y el misterio que rodea su supuesta ruptura. Se habla de un amor que trascendió las pantallas, pero que por diversas razones, incluyendo la presión mediática y las exigencias de sus carreras, habrían decidido mantener en privado o dar por terminado públicamente, dejando a los fans con la intriga de lo que realmente sucedió. La especulación sobre si fue un amor real, si se guardó en secreto para protegerlo o si las circunstancias simplemente no permitieron que floreciera, es lo que mantiene viva la llama de esta historia. Y hasta aquí nuestro viaje al fascinante mundo de Can Yaman y de Method Demir y su supuesto secreto. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente entre Can y Demet? ¿Creen que hubo un amor secreto? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias, y lo más importante, suscríbanse.
e al canal para no perderse ningún nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.